Los saludo entonces formalmente. Bienvenidos a este encuentro dedicado a reflexionar en torno a algunos postulados fundamentales de la ética nicomaquea de Aristóteles. Hoy vamos a terminar el libro primero y procurar terminar el libro segundo de la ética. Al finalizar el libro primero, Aristóteles dice que el político tiene que preocuparse de hacer que sus ciudadanos sean personas virtuosas y que la virtud es algo que radica en el alma, con lo cual el político tiene que conocer el alma. En el libro, en el capítulo 13, ¿sí? Del libro primero, dice: puesto que la felicidad es una actividad del alma de acuerdo con la virtud perfecta, debemos ocuparnos de la virtud. Y dice después: el verdadero político se esfuerza en ocuparse sobre todo de la virtud, pues quiere hacer a los ciudadanos buenos. Ven, acá está esto que Luis les decía referido a la tradición aristotélica respecto a la vinculación íntima que hay entre política, ley y moral. Las leyes buscan hacer que los ciudadanos actúen de manera virtuosa. Dice más abajo: claramente es la virtud humana que debemos investigar. Llamamos virtud humana no a la del cuerpo, sino a la del alma. Ven, acá virtud está entendido en el sentido de excelencia, en el sentido de desarrollar lo mejor de esa capacidad del alma, de la fuerza del alma. ¿Se acuerdan que virtud también quería significar fuerza, excelencia? Llamamos virtud no a la del cuerpo, sino a la del alma, y decimos que la felicidad es una actividad del alma. Y si esto es así, es evidente que el político debe conocer los atributos del alma. ¿Ven? Si el político pretende que los ciudadanos tengan un alma sana, de alguna manera lo que tiene que hacer primero es conocer el alma humana para ver cómo ella puede desarrollar la virtud y a fin entonces puede proclamar leyes que hagan que los ciudadanos sean virtuosos. Entonces, al finalizar el capítulo 13, lo que se hace es describir las partes del alma. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque en las diversas partes del alma van a, de alguna manera, arraigarse diferentes tipos de hábitos que son las virtudes. También pueden arraigarse los vicios, que son los hábitos malos. ¿Bien? Entonces, Aristóteles dice que hay una división fundamental del alma, que es una parte del alma la que tiene razón y la otra es irracional. Pero a su vez, dentro de la parte irracional hay una división, en el sentido de que dentro de lo irracional hay una parte que no participa en absoluto de la razón, que sería la dimensión vegetativa del alma, y otra irracional, pero que puede participar de la razón. Y dice que aquí se distingue el hombre continente del incontinente.
la parte irracional que puede participar de la razón es la parte apetitiva, desiderativa. Y dice que esta parte puede escuchar a la razón como se escucha a un padre. ¿Se entiende qué significa ser continente, qué significa ser incontinente? ¿Eso lo entienden? ¿Alguno puede explicarlo? ¿Se escucha? Sí, sí, Incontinente sería someter la parte irracional del alma a la parte racional. Eso sería ser continente. E incontinente lo contrario, cuando las partes irracionales no están sometidas a la parte racional. exacto, digamos. El continente es aquel que capta el dictamen de la razón respecto del obrar y se ajusta a él. Y el incontinente no obedece ese dictamen de la razón, sino que se deja llevar por la pasión. Ahora bien, tanto continente como incontinente son como dos grados intermedios dentro de las posibilidades para un agente moral, porque el continente todavía no es virtuoso, y así el incontinente tampoco es un sujeto esencialmente vicioso o malicioso. Por ejemplo, el incontinente, de algún modo, si se deja arrastrar por su pasión, le sucede que luego siente un cierto pesar. Es decir, como cuando uno, enfrente de una torta de chocolate, juzga que eh, tendría que comerse una porción, que eso sería lo razonable, y luego se come dos, y después de comerse dos, siente de alguna manera un poco de culpa. Eso sería ser incontinente, ¿no? Es decir, siente pesar por no haber adecuado su conducta al dictamen de la razón. En cambio, y el continente adecúa su conducta al dictamen de la razón, pero ¿qué le pasa? Le gustaría un poco hacer lo irracional, digamos. Le gustaría dejarse llevar por el apetito que lo inclina hacia lo contrario de la razón. En cambio, el virtuoso hace aquello que la razón le muestra como favorable y encuentra dicha en ello. ¿Se entiende la diferencia entre los cuatro? Sí. Bien. Al finalizar el libro primero, Aristóteles da una definición general de virtud, que no es la específica de la virtud moral. Si ustedes tienen el texto a mano, dice, llamamos virtudes, y esto se puede aplicar tanto a las virtudes, vamos a ver, intelectuales como morales. Llamamos virtudes a los modos de ser elogiables. Es decir, una definición general de virtud que se aplica a las virtudes intelectuales y a las del carácter es modo de ser elogiable. O en otros términos podríamos decir hábito bueno. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿En dónde estaría eso, profe? ¿Cómo? ¿En dónde estaría eso? Eso está al final del libro, del capítulo 13 del libro primero. Hay una definición general de virtud como modo de ser elogiable o hábito bueno, podríamos decir. Ahí va. Y esto se aplica tanto a las virtudes intelectuales o a las virtudes del carácter o morales. ¿Ven?
¿Por qué hay que reconocer las diversas partes del alma? ¿Por qué? Porque la parte del alma que tiene razón desarrolla determinado tipo de virtudes. Y la parte del alma que es capaz de escuchar a la razón como a un padre, desarrolla las virtudes del carácter. ¿Ven? Aquí están como de manifiesto las dos dimensiones fundamentales de la existencia humana, que son la praxis o la vida moral o la teoría, la vida contemplativa, que llama Aristóteles y en la que radica, según él, la felicidad. Es decir, las virtudes morales o del carácter lo que hacen es como poner los fundamentos para poder desarrollar la vida específicamente humana, que sería la vida contemplativa. Cuando decimos contemplativa no hay que pensar en un monje budista o en un monje carmelita que está solo todo el día rezando, ¿no? Digamos, contemplativa en el sentido teorético del término, que puede presuponer también a la comunidad, digamos. Este encuentro es parte de la dimensión teorética de la existencia. Bien, vamos al libro 2. En el capítulo 1, lo que hace Aristóteles es mencionar los dos tipos de virtud que existen y cómo se adquieren. Después también se pregunta si las virtudes éticas existen o no por naturaleza. Después hay una distinción entre lo propio de las virtudes morales y las capacidades naturales. Vamos a ver un poquito de eso en el texto y luego avanzamos. En el capítulo 1, entonces, dice Aristóteles, existen dos clases de virtud, la dianoética y la ética. Dianoética es la virtud intelectual, de dianoia, que significa conocimiento, y la ética es la virtud del carácter. Dice cómo entonces se adquieren esas virtudes. Dice, la dianoética se origina y crece principalmente por la enseñanza. También podríamos decir por el estudio. Y requiere, dice, experiencia y tiempo. ¿Ven? La virtud intelectual, la ciencia, la sabiduría, requiere tiempo, es decir, requiere familiaridad con el objeto de estudio con el que uno se va a confrontar. Y requiere experiencia para qué? Bueno, para saber, por ejemplo, de qué modo es mejor estudiar, cómo puedo hacer para apropiarme de la ciencia de una manera sólida, para evitar la dispersión, para evitar, por ejemplo, aquellas cosas que se oponen al cultivo de la ciencia, como la curiosidad, etc. ¿Ven? Y dice, crece principalmente por la enseñanza, y yo agregué por el estudio. La enseñanza tiene que ver con la dimensión interpersonal. El estudio por ahí es una dimensión más íntima, más personal. Pero la virtud intelectual crece entonces por ambas. Pero fundamentalmente por la enseñanza. ¿Por qué? Porque el maestro es de algún modo aquel que va suscitando la comprensión de la ciencia en el discípulo. El maestro actualiza la potencialidad del discípulo para adquirir la ciencia. Bien. Después dice que las virtudes éticas, sí, no son por naturaleza, pero tampoco contra la naturaleza. Y leo,
ninguna de las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza se modifica por la costumbre, por el hábito, habría que decir ahí. ¿Ven? Las virtudes, dice más abajo, no se producen ni por naturaleza ni contra la naturaleza, sino que nuestro natural puede recibirlas y perfeccionarlas mediante el hábito. Los escolásticos decían que las virtudes son como una segunda naturaleza que perfecciona nuestra naturaleza originaria, digamos. Es decir, nosotros podemos tener por naturaleza una cierta inclinación o disposición natural hacia algunas virtudes, por ejemplo, la paciencia. Pero una cosa es esa disposición natural y otra cosa es la virtud consolidada. Las virtudes tampoco son algo contrario a la naturaleza, sino que, digamos, lo que hacen es posibilitar la plenificación de la naturaleza. Es decir, el ser humano florece o se desarrolla por la virtud, pero no las tenemos naturalmente, sino que las adquirimos unas de un modo y otras de otro. Como dije, las virtudes intelectuales se adquieren principalmente por la enseñanza y requieren tiempo. En cambio, las virtudes morales, dice Aristóteles, proceden de la costumbre, es decir, del hábito. ¿Qué significa esto? Que acostumbrándonos a hacer actos justos, nos hacemos justos. Acostumbrándonos a realizar actos moderados, nos hacemos moderados. Y así sucesivamente. Entonces Aristóteles distingue, como dije, lo propio de las virtudes morales y también las artes, de lo que serían las aptitudes naturales. Las aptitudes naturales o capacidades naturales se tienen y después se ejercitan. Yo puedo ver porque tengo la capacidad de la vista. En cambio, las virtudes se ejercitan y después se tienen. Los sentidos, cito, los usamos porque los tenemos. En cambio, adquirimos las virtudes como resultado de actividades anteriores. Y sigo, lo que hay que hacer después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Es decir, nos hacemos buenos guitarristas tocando la guitarra, practicando la justicia, nos hacemos justos, la moderación, moderados. Por eso dice Aristóteles más abajo de que las mismas causas producen y destruyen toda virtud. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, la virtud se relaciona fundamentalmente, la virtud moral, con las acciones y con las pasiones. Por las acciones y pasiones nos hacemos virtuosos o viciosos. Así, actuando respecto de los otros, nos hacemos o justos o injustos. Si salvaguardamos el derecho de los otros, nos hacemos justos. Si violentamos el derecho de los otros, nos hacemos injustos. ¿Ven? Entonces, dice Aristóteles también en este capítulo primero, que los maestros y las leyes nos iluminan acerca de lo bueno.
ellos, por ejemplo, ¿sí?, nos ayudan a comprender cuáles son los derechos de los otros a fin de poder, actuando justamente, salvaguardarlos. Ben dice, si no fuera así no habría necesidad de maestros. ¿Por qué hay necesidad de maestros? Incluso en orden a la virtud moral, por más que se produzca fundamentalmente por la costumbre, porque la justicia, por ejemplo, nos invita a salvaguardar el derecho de los otros. Pero puede ser que yo necesite, por ejemplo, de un educador o de un padre, para poder reconocer cuál es el derecho del otro y cómo salvaguardarlo, cómo respetarlo. Finaliza el capítulo diciendo algo que es sumamente importante para Aristóteles. Adquirir un modo de ser bueno, dice, desde la juventud, no tiene poca importancia, sino muchísima o mejor total. Es decir, poder orientarnos hacia la virtud es lo más importante que podemos hacer como seres humanos para Aristóteles. Hoy esto lo podemos confrontar para comprenderlo mejor con lo que es propio por ahí de nuestra cultura, que lo propio de nuestra cultura es, bueno, que nuestros hijos, por ejemplo, tengan éxito económico, reconocimiento público, prosperidad. Ya es muy difícil por ahí que un padre explícitamente reconozca que lo más importante que puede hacer por un hijo es que sea moralmente íntegro. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Se comprende todo? Bien, entonces vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 dice, Aristóteles comienza diciendo que la ética constituye un saber práctico. Cabe distinguir aquí entre un saber teórico acerca de la praxis y un saber práctico. Un saber práctico es aquel que se hace, digamos, precisamente en orden a ponerlo en práctica. Por eso dice Aristóteles, el presente estudio no es teórico, pues investigamos no para saber qué es la virtud, sino para ser buenos. Esto debería llamarnos la atención en un sentido. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros asistimos hoy, por ejemplo, a un curso de ética y quizá si yo le preguntara a los que asisten, uno podría decir, bueno, a mí lo que me interesa es adquirir la ciencia ética. Lo que me interesa es saber qué pensaron los grandes filósofos acerca de la moral. Pero quizá no me he preguntado si he asumido personalmente el propósito de alcanzar la excelencia moral. Ven, uno puede de algún modo disociar el estudio acerca de la moral del propósito personal de alcanzar la excelencia moral. Más allá, también uno podría decir en esta época, ¿existe algo así como la excelencia moral? ¿Es posible alcanzarla? Bueno, entonces lo que yo quiero hacer es destacarle simplemente el hecho de que para Aristóteles sería absurdo que alguien
participara de un curso de ética si no se hubiese él mismo de antemano propuesto alcanzar la excelencia moral. ¿Se entiende? Para Aristóteles sería absurdo pensar, o sería un mal discípulo de la ética, aquel que estudia ética simplemente para saber ética. Sería absurdo estudiar ética para saber ética y no para ser bueno. ¿Ven? Yo no le estoy diciendo con esto que tienen que ser buenos. Ojalá todos seamos buenos. Pero lo que quiero decir es que capten eso. Para Aristóteles sería absurdo que alguien hiciera un discipulado de la ética si no se hubiese él mismo antes propuesto alcanzar la excelencia moral. Sí, le puede parecer ridículo o absurdo, pero qué sé yo, se puede hacer tranquilamente. Digo, no parece que sea más allá del propósito en el que orientes el estudio de la ética, puedes hacer uno o el otro, ¿no? Claro, por supuesto, lo que yo les quiero destacar con esto es que ustedes capten lo que es comprender el modo de pensamiento propio de Aristóteles. Yo no digo que ustedes tienen que pensar como Aristóteles. De hecho, el curso lo estamos haciendo y yo no les pedí un certificado de buena conducta antes de empezar el curso. Digamos, lo que a mí me interesa es que ustedes capten el espíritu propio de la filosofía de Aristóteles, no allá que después ustedes la suman o la rechacen. Sí, sí, obvio. Bien. Después, en el capítulo 2, Aristóteles dice que la ética debe estudiar principalmente las acciones humanas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues que ellas son las causantes principales de los modos de ser, de nuestros hábitos. Es decir, si son las acciones los que nos hacen virtuosos o viciosos, y nosotros tenemos que ser virtuosos si queremos alcanzar nuestro fin último, que es ser felices, entonces tenemos que dedicarnos a estudiar los diferentes tipos de acciones, y esto lo va a hacer Aristóteles fundamentalmente en el libro 3 de la Ética. Pero, seguidamente se menciona lo que sería también para Aristóteles como el presupuesto fundamental de toda indagación ética. Dice así, que hemos de actuar de acuerdo con la recta razón es comúnmente aceptado y lo damos por supuesto. Es decir, ¿qué está queriendo decir Aristóteles acá? Bueno, algo tan importante como lo que dije recién respecto al propósito de ser bueno en relación con el estudio de la ética. Lo que está queriendo decir Aristóteles acá es que si alguien quiere estudiar ética, para estar dentro del campo de la ética, hay que poner un principio fundamental, y que es que la acción debe guiarse por la recta razón. La recta razón es una razón que se deja informar por lo real y no por el propio capricho, por la propia preferencia. ¿Se entiende esto? Es decir, Aristóteles lo que está diciendo acá es, bueno, si alguien pensara que se podría actuar de un modo moral sin tener en cuenta el dictamen de una razón recta o de una razón que procura ser recta, esa persona estaría al margen de la ética. Es decir, esto que parece de alguna manera tan sencillo, lo que hace es dividir las aguas del pensamiento. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, como les he dicho en otras oportunidades, hoy en día podría pensarse que a veces hay que dejarse llevar por las pasiones, que de ese modo estaríamos siendo como más auténticos con nosotros mismos, estaríamos siendo como más fieles a lo que somos, y entonces que eso sería lo mejor.
En cambio, para Aristóteles, la pasión, si bien debe acompañar el acto moral, Aristóteles no es estoico, no busca anular las pasiones, la pasión siempre debe ir detrás del juicio de la razón. Entonces, un primer postulado de la práctica ética es que debemos actuar siguiendo el dictamen de la razón. ¿Se entiende esto? Maxi, te hago una consulta. Sí. ¿Por qué dice recta razón? ¿Por qué no dice solo razón? Bueno, porque es una razón, es recta cuando es una razón que se deja de alguna manera informar por lo real. ¿Sí? No es una razón, nosotros tenemos una razón que no es recta cuando, por ejemplo, utilizamos la razón para justificar algo irracional. Por ejemplo, el dictamen de una pasión. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos, si queremos hacer algo que no es bueno, siempre podemos encontrar una buena razón para hacerlo. Y ahí la razón no sería recta, no sería honesta, porque no se está de alguna manera dejando informar por lo real, sino que se utiliza la razón para dar de alguna manera rienda suelta a la arbitrariedad de la pasión. ¿Se entiende la diferencia? Sí, creo que sí. Ahora, te hago otra consulta. Si lo real, o sea, se deja informar por lo real. Ahora, si lo real tiene una connotación o tiene una relación estrecha con lo bueno, hay como una especie de circularidad ahí, ¿no? Es decir, me dejo informar por la realidad que es buena para poder ser bueno. Es como que depende de lo que vayas a decir, qué es lo bueno también. Bien. Cuando yo digo que tengo que dejarme informar por lo real, ¿sí? Lo que tengo que hacer es dejar que los principios de la moralidad, ¿sí?, se apliquen a la situación concreta en la que me encuentro. Es decir, por ejemplo, yo tengo que ser justo, ¿sí? Tengo que ser justo. Entonces, lo que tengo que hacer es reconocer en la situación concreta en la que me encuentro cuáles son los derechos del otro y ver el modo de salvaguardarlos. Ya se está por cortar esta primera parte, yo puse la otra reunión a las 6, me parece, pero vamos a empezar 6 menos 10, o sea, en 10 minutos más, ¿sí? Entonces, una razón que se dé, lo real es ontológicamente bueno, ¿sí? Ahí hay que distinguir entre la bondad ontológica y la bondad moral. Lo real es ontológicamente bueno. La bondad moral es la que procede de la acción del hombre. Y cuando yo digo que me tengo que dejar informar por lo